En la primavera del año 121 después de Cristo, cuando el Imperio Romano se encontraba en el apogeo de su poder territorial y cultural, bajo el gobierno del emperador Adriano, nació en Roma un niño que estaba destinado a convertirse en una de las figuras más extraordinarias y paradójicas de la historia antigua. Su nombre original era Marco Annio Catilio Severo, aunque la posteridad lo conocería como Marco Aurelio Antonino, el último de los denominados 5 buenos emperadores, y quizás más significativamente, el único monarca de la antigüedad que lograría fusionar genuinamente en su persona los ideales aparentemente incompatibles del poder absoluto y la sabiduría filosófica. El 26 de abril de aquel año, en una residencia aristocrática situada en la colina del Celio, las antorchas iluminaron el nacimiento de un varón cuyo destino personal encarnaría tanto las glorias como las tragedias del imperio en su momento de máxima extensión. Ninguno de los presentes en aquella jornada habría podido imaginar que este bebé recién llegado al mundo terminaría escribiendo, en medio de las campañas militares más brutales y agotadoras que Roma había conocido en generaciones, uno de los tratados filosóficos más profundos y perdurables jamás compuestos, una obra que seguiría inspirando a millones de personas 2 milenios después de su muerte. La familia en la que Marco Aurelio tuvo la fortuna de nacer pertenecía a la más alta aristocracia romana, aunque sus raíces no se hundían en el suelo de la propia ciudad eterna, sino en las provincias hispanas del imperio. Los Ani, la gens o clan familiar al que pertenecía por línea paterna, procedían originalmente de colonos itálicos que se habían establecido en Setia, una antigua ciudad del Lacio, pero que posteriormente habían emigrado a Hispania durante las campañas de colonización republicanas, radicándose específicamente en Ucubi, la moderna Espejo, en la provincia de Córdoba. Esta ciudad de la Bética, una de las provincias más romanizadas y prósperas de todo el imperio, había proporcionado al mundo romano no solo riquezas agrícolas y minerales, sino también, y esto resultaba aún más significativo, algunas de sus figuras políticas más brillantes. Los emperadores Trajano y Adriano, que habían gobernado inmediatamente antes de la generación de Marco Aurelio, también hundían sus raíces genealógicas en la Bética, convirtiendo a esta región en la cuna de una nueva élite imperial que desplazaba progresivamente a las antiguas familias patricias de origen itálico. El padre de Marco Aurelio, que portaba el mismo nombre de Marco Annio Vero, había seguido la trayectoria política característica de la nobleza senatorial romana, ascendiendo a través de las magistraturas del cursus honorum hasta alcanzar la dignidad de pretor, uno de los cargos más prestigiosos dentro de la administración republicana que Roma conservaba formalmente bajo el gobierno imperial. Su madre, Domicia Lucila, provenía por su parte de una familia extraordinariamente acaudalada que poseía vastas propiedades tanto en Italia como en las provincias hispanas, aportando al matrimonio no solo un linaje distinguido, sino también una fortuna considerable que incluía fábricas de ladrillos y tejas que generaban rentas sustanciales. No obstante, la existencia privilegiada del pequeño Marco sufrió su primer revés dramático cuando apenas había cumplido 3 años de edad. Su padre falleció súbitamente en el año 124, dejando al niño huérfano de figura paterna en una edad crítica de su desarrollo. Esta tragedia familiar, sin embargo, no sumió al joven Marco en el desamparo ni en la marginación social que habría podido esperarse en circunstancias menos afortunadas. Por el contrario, fue acogido inmediatamente bajo la tutela protectora de su abuelo paterno, también llamado Marco Annio Vero, un personaje de enorme influencia política que había ejercido el consulado en 3 ocasiones, la magistratura suprema de la República Romana, cuyo prestigio simbólico continuaba siendo inmenso incluso bajo el sistema imperial. Simultáneamente, su madre Domicia Lucila asumió personalmente la responsabilidad de supervisar la educación y formación de su hijo, demostrando ser una mujer de carácter excepcional, cuya influencia sobre el joven Marco resultaría profunda y duradera. Décadas más tarde, cuando Marco Aurelio ya era emperador y escribía sus reflexiones filosóficas en las fronteras del Danubio, recordaría con gratitud conmovedora las lecciones que su madre le había transmitido, especialmente su ejemplo,
de cómo era posible vivir con dignidad y virtud sin necesidad de ostentación ni de lujo excesivo, una enseñanza que moldearía permanentemente su concepción del comportamiento apropiado para un gobernante. Sin embargo, más allá del círculo familiar inmediato, existía otra conexión genealógica que resultaría absolutamente crucial para el destino futuro de Marco Aurelio. Su tía abuela paterna era nada menos que Vivia Sabina, la esposa del emperador Adriano, lo cual establecía un vínculo de sangre directo, aunque no particularmente cercano, entre el niño huérfano y el hombre más poderoso del mundo conocido. Esta relación familiar, sumada a la riqueza y el prestigio de la familia Ania, garantizaba que el joven Marco crecería en los círculos más elevados de la sociedad romana, expuesto desde su más tierna infancia a las conversaciones políticas, las intrigas palaciegas y las personalidades más influyentes de su época. A medida que el niño crecía y comenzaba a manifestar sus cualidades intelectuales y su carácter moral, esta proximidad a la familia imperial demostraría ser mucho más que una mera ventaja social, transformándose en el factor que determinaría completamente el curso de su existencia. La educación que Marco Aurelio recibió durante su infancia y adolescencia fue absolutamente excepcional, incluso según los estándares extraordinariamente elevados de la aristocracia romana del siglo II después de Cristo. Roma, en este periodo de máxima prosperidad cultural, había desarrollado un sistema educativo para sus élites que combinaba la tradición retórica y literaria grecolatina con la enseñanza filosófica procedente de las diversas escuelas helenísticas. Los jóvenes aristócratas recibían una formación integral que abarcaba la gramática, la retórica, el derecho, la literatura clásica tanto griega como latina y, eventualmente, para aquellos con inclinaciones intelectuales, la filosofía. No obstante, la educación de Marco Aurelio superó ampliamente incluso estos parámetros elevados, convirtiéndose en un caso único de cultivo sistemático e intensivo de las capacidades intelectuales y morales de un futuro gobernante. Desde sus primeros años, el joven Marco demostró poseer una inteligencia aguda y una seriedad de carácter que contrastaban notablemente con el comportamiento típico de los niños de su edad. Según las fuentes antiguas que nos han llegado, Marco mostraba ya en su infancia una inclinación natural hacia la reflexión filosófica y una predisposición a cuestionar las apariencias superficiales de las cosas, buscando siempre comprender las causas profundas y los principios subyacentes que regían tanto el mundo natural como las acciones humanas. Esta precocidad intelectual no pasó desapercibida para el emperador Adriano, quien mantenía un interés personal en identificar y cultivar los talentos prometedores dentro de la élite romana. Cuando Marco tenía aproximadamente 6 años, Adriano intervino personalmente para gestionar su ingreso en la orden ecuestre, el segundo nivel más alto de la jerarquía social romana, una distinción extraordinaria para un niño de tan corta edad. 2 años más tarde, en un reconocimiento aún más notable de las cualidades excepcionales del joven, el emperador ordenó su admisión en el Colegio Sacerdotal de los Salios, una institución religiosa antiquísima, cuyos miembros debían provenir de las familias más distinguidas y que desempeñaban funciones ceremoniales cruciales en el calendario ritual romano. Estos honores precoces reflejaban no solamente el favor imperial hacia la familia Ania, sino también el reconocimiento genuino de que Marco poseía cualidades personales extraordinarias que justificaban una atención especial. Adriano, emperador de gustos refinados, amante apasionado de la cultura griega y él mismo inclinado a especulaciones filosóficas, había quedado profundamente impresionado por la franqueza y la honestidad intelectual del joven Marco, cualidades que contrastaban refrescantemente con la adulación y el servilismo que caracterizaban normalmente las interacciones con el poder imperial. El emperador comenzó a referirse afectuosamente al muchacho como Verissimus, un juego de palabras con su cognomen Verus, que significaba literalmente el más veraz o el más auténtico, un apodo que capturaba perfectamente la cualidad que Adriano más admiraba en él: su incapacidad constitucional para la disimulación o el engaño.
La formación intelectual sistemática de Marco Aurelio comenzó siguiendo los patrones convencionales de la educación aristocrática romana, con maestros de gramática que le enseñaron los fundamentos del latín y del griego, las dos lenguas cultas del imperio. Sin embargo, a medida que avanzaba en edad y demostraba capacidades excepcionales, su círculo de preceptores se amplió progresivamente para incluir a algunos de los intelectuales más distinguidos de su generación. Entre ellos destacaba especialmente Marco Cornelio Frontón, el orador y maestro de retórica más célebre de su época, cuya elocuencia legendaria lo había convertido en el educador preferido de la élite imperial. Frontón asumió la responsabilidad de enseñar a Marco el arte de la retórica, aquella disciplina que los romanos consideraban esencial para cualquier carrera política o forense exitosa. Durante años, el maestro y su pupilo mantuvieron una relación estrecha, intercambiando cartas donde Frontón intentaba cultivar en Marco un amor por la elocuencia latina comparable al suyo propio. No obstante, a pesar de los esfuerzos sinceros y persistentes de Frontón, y aunque Marco siempre mantuvo un respeto y un afecto genuinos hacia su maestro de retórica, el corazón intelectual del joven se inclinaba hacia una dirección completamente diferente. Desde su adolescencia temprana, Marco había comenzado a sentir una atracción profunda e irresistible hacia la filosofía, particularmente hacia aquella corriente de pensamiento que se conocía como estoicismo. Esta escuela filosófica, fundada en Atenas durante el período helenístico por Zenón de Citio en el siglo III a.C., había evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en la filosofía práctica más influyente entre las élites educadas del Imperio Romano. El estoicismo enseñaba que el universo estaba gobernado por una razón divina o logos, que la virtud consistía en vivir de acuerdo con esta razón universal, y que el sabio debía cultivar una actitud de tranquilidad interior o apateia frente a las vicisitudes externas de la fortuna, reconociendo que únicamente nuestros juicios y nuestras intenciones morales se encuentran genuinamente bajo nuestro control. El primer contacto significativo de Marco Aurelio con el pensamiento estoico parece haber ocurrido alrededor de los 12 años, cuando conoció a Apolonio de Calcedonia, un filósofo estoico que le transmitió las enseñanzas fundamentales de la escuela y, quizás más importante aún, le mostró mediante su propio ejemplo cómo un verdadero sabio debía comportarse en todas las circunstancias de la vida. Apolonio enseñó al joven Marco que la filosofía no era meramente un ejercicio intelectual abstracto o una forma de demostrar erudición en conversaciones sociales, sino una guía práctica para vivir, un conjunto de principios que debían informar cada decisión, cada reacción emocional, cada juicio sobre los acontecimientos. Esta concepción de la filosofía como arte de vivir, más que como teoría especulativa, resonó profundamente en el carácter de Marco, proporcionándole un marco conceptual para comprender sus propias experiencias y emociones. Sin embargo, el momento verdaderamente decisivo en la formación filosófica de Marco Aurelio llegó cuando tenía aproximadamente 25 años y conoció a Quinto Junio Rústico, el hombre que se convertiría en su mentor filosófico más influyente y en la figura que moldearía definitivamente su comprensión del estoicismo. Junio Rústico era un aristócrata romano de linaje distinguido que había dedicado su vida al estudio y la práctica de la filosofía estoica, llegando a ser reconocido como uno de los exponentes más profundos y auténticos de esta tradición en su generación. A diferencia de muchos otros que profesaban la filosofía como ornamento intelectual, mientras sus vidas contradecían completamente sus enseñanzas, Rústico encarnaba genuinamente los ideales estoicos en su conducta cotidiana, demostrando una integridad moral y una serenidad frente a las adversidades que impresionaron profundamente al joven Marco. Probablemente a través de conexiones con la madre de Marco, con quien Rústico mantenía correspondencia, el filósofo comenzó a actuar como una especie de guía espiritual, o, utilizando terminología moderna, como un mentor personal del futuro emperador. La influencia de Junio Rústico sobre Marco Aurelio resultó transformadora en múltiples aspectos. En primer lugar, Rústico enseñó a su discípulo a enfrentarse a cualquier situación difícil mediante un método filosófico específico. Preguntarse, ¿qué haría un sabio en circunstancias idénticas?
¿Qué principios aplicaría? ¿Cómo mantendría su ecuanimidad y su juicio recto independientemente de las presiones externas? Esta técnica de reflexión ética se convertiría en una práctica constante de Marco a lo largo de toda su vida, visible claramente en las meditaciones que escribiría décadas más tarde. En segundo lugar, y quizás más importante aún, Rústico obligó implacablemente a Marco a examinar y analizar todos y cada uno de sus defectos de carácter, sus debilidades emocionales, sus inclinaciones viciosas. Este escrutinio despiadado del propio carácter, aunque resultaba frecuentemente doloroso y exasperante para el joven, constituyó un elemento absolutamente fundamental en el desarrollo de su madurez filosófica y moral. El regalo más importante que Junio Rústico ofreció a su discípulo llegó cuando Marco tenía 25 años. El mentor prestó al joven unos manuscritos preciosos de su biblioteca personal, transcripciones de las enseñanzas de 1900 de Epicteto, el gran filósofo estoico que había vivido una generación antes. Epicteto, quien había sido esclavo durante gran parte de su vida antes de obtener la libertad y establecerse como maestro de filosofía, representaba el estoicismo en su forma más pura y práctica, despojado de especulaciones metafísicas abstractas y enfocado completamente en las cuestiones éticas fundamentales. Cómo vivir virtuosamente, cómo mantener la libertad interior incluso bajo las circunstancias más opresivas, cómo distinguir entre aquello que depende de nosotros y aquello que no. Las enseñanzas de Epicteto, tal como fueron transcritas por su discípulo Arriano en obras como el Enquiridión o Manual, estaban diseñadas precisamente para ser mantenidas a mano, consultadas constantemente como guía práctica en la vida cotidiana. Cuando Marco Aurelio se sumergió en estos textos, experimentó una revelación intelectual y espiritual que determinaría la orientación fundamental de su vida posterior. Las enseñanzas de Epicteto proporcionaban respuestas claras y aplicables a las cuestiones que más lo atormentaban. Cómo mantener la integridad moral en un mundo de corrupción. Cómo responder virtuosamente a las injusticias. Cómo aceptar serenamente los acontecimientos que no podemos controlar mientras nos esforzamos al máximo en aquellos ámbitos donde sí podemos actuar. Desde aquel momento, Marco se consideró definitivamente un filósofo estoico, dedicado no a la especulación teórica, sino a la transformación práctica de su propio carácter según los principios de la escuela. Esta identificación con el estoicismo no era superficial ni meramente intelectual, sino que permeaba completamente su forma de entender el mundo y su lugar dentro de él. Mientras Marco Aurelio atravesaba esta profunda formación filosófica, los acontecimientos políticos en el nivel más alto del imperio estaban evolucionando de maneras que transformarían completamente su destino personal. El emperador Adriano, cuya salud había comenzado a deteriorarse durante los últimos años de su reinado, enfrentaba la cuestión crítica de la sucesión imperial. Roma, desde los tiempos del emperador Nerva a finales del siglo I, había desarrollado un sistema de adopción que había demostrado ser extraordinariamente exitoso. Cada emperador seleccionaba y adoptaba formalmente como hijo e heredero al hombre más capaz y virtuoso que pudiera identificar, independientemente de si existían vínculos de sangre entre ellos. Este sistema había producido la secuencia de gobernantes que la posteridad conocería como los 5 buenos emperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y eventualmente Marco Aurelio, un período de casi un siglo caracterizado por estabilidad política, prosperidad económica y expansión cultural, que muchos historiadores consideran el apogeo de la civilización romana. Adriano había seleccionado inicialmente como su heredero a un aristócrata llamado Lucio Elio César, un hombre de talento considerable que parecía poseer las cualidades necesarias para gobernar el vasto imperio. Sin embargo, en el año 138, Lucio Elio falleció súbitamente debido a una hemorragia, dejando a Adriano sin sucesor designado en un momento en que su propia salud se encontraba extremadamente debilitada. El emperador, consciente de que su tiempo se agotaba rápidamente, necesitaba tomar una decisión urgente sobre la sucesión para evitar que el imperio cayera en una crisis dinástica que pudiera desencadenar guerras civiles. Después de deliberar cuidadosamente sobre las opciones disponibles, Adriano tomó una decisión que reflejaba tanto su perspicacia política
como su planificación a largo plazo para el futuro del imperio. El 25 de febrero del año 138, apenas unos meses antes de su propia muerte, Adriano adoptó formalmente como hijo y heredero a Tito Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino, un senador de 51 años procedente también de familia hispana, que había demostrado capacidades administrativas excepcionales como gobernador de Asia y como miembro del Consejo Imperial. Este hombre, que gobernaría posteriormente bajo el nombre de Antonino Pío, poseía una reputación intachable de integridad, moderación y competencia administrativa. No obstante, Adriano impuso una condición absolutamente crucial a esta adopción. Antonino debía a su vez adoptar inmediatamente a dos jóvenes específicos que Adriano había seleccionado personalmente como la generación siguiente de gobernantes imperiales. El primero de estos jóvenes era Marco Annio Vero, el muchacho de 17 años que había capturado la atención y el afecto de Adriano mediante su inteligencia, su integridad y su seriedad filosófica. El segundo era Lucio Ceionio Cómodo, el hijo del recientemente fallecido Lucio Helio César, a quien Adriano deseaba honrar preservando su línea sucesoria. Esta compleja adopción múltiple transformó instantáneamente la posición de Marco Aurelio dentro de la jerarquía imperial. De ser un joven aristócrata, por distinguido que fuera su linaje, pasó a convertirse en el hijo adoptivo del heredero designado del emperador, lo cual lo colocaba en la línea directa de sucesión al trono más poderoso del mundo. Con esta adopción, Marco cambió oficialmente su nombre a Marco Helio Aurelio Vero, incorporando elementos de las familias de Adriano y de Antonino a su nomenclatura original. Sin embargo, más allá de los cambios formales de nombre y estatus, esta decisión de Adriano significaba que la vida de Marco dejaría de pertenecerle en cualquier sentido privado o personal. Desde aquel momento, cada aspecto de su existencia estaría orientado hacia la preparación para asumir eventualmente las responsabilidades titánicas de gobernar un imperio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el Sáhara. Cuando Adriano finalmente falleció el 10 de julio del año 138, tras meses de sufrimiento físico considerable, Antonino Pío ascendió al trono imperial e inició un reinado que se caracterizaría por su estabilidad, su prosperidad y su paz. Uno de los primeros actos del nuevo emperador fue cumplir escrupulosamente con las condiciones que Adriano le había impuesto, adoptando formalmente a Marco Aurelio y a Lucio Vero como sus hijos e iniciando su preparación sistemática para las responsabilidades futuras. La relación entre Antonino Pío y su hijo adoptivo Marco Aurelio se desarrolló como una de profundo respeto mutuo y genuino afecto paterno-filial. Antonino, reconociendo las cualidades excepcionales de Marco, lo involucró progresivamente en los asuntos de gobierno, utilizando los 23 años de su propio reinado como período de formación práctica durante el cual Marco podría aprender gradualmente las complejidades de la administración imperial. La carrera política de Marco Aurelio bajo la tutela de Antonino Pío siguió una trayectoria ascendente cuidadosamente planificada que le proporcionaba experiencia en todas las dimensiones cruciales del gobierno imperial. En el año 140, cuando Marco tenía apenas 19 años, fue nombrado cónsul por primera vez, compartiendo la magistratura suprema con el propio Antonino Pío en una demostración clara de la confianza imperial en su hijo adoptivo. Este primer consulado, aunque en gran medida ceremonial dada la juventud de Marco, lo introdujo formalmente en las más altas esferas del poder y le permitió comenzar a comprender los mecanismos complejos mediante los cuales el emperador interactuaba con el Senado y con las otras instituciones tradicionales de la República Romana, que el sistema imperial había preservado en formas modificadas. 5 años más tarde, en 145, Marco ejerció un segundo consulado, esta vez con responsabilidades más sustanciales que le permitieron desarrollar sus capacidades administrativas y su comprensión de los desafíos prácticos del gobierno. Paralelamente a su formación política, Marco Aurelio consolidó su posición dentro de la familia imperial mediante su matrimonio con Faustina la Menor, hija de Antonino Pío, en el año 145. Esta unión, aunque ciertamente calculada para fortalecer los lazos dinásticos, parece haber evolucionado hacia una relación de genuino afecto mutuo.
Faustina daría a Marco al menos 13 hijos a lo largo de su matrimonio. Aunque la mortalidad infantil, omnipresente incluso en las familias más privilegiadas del mundo antiguo, significaba que solo 6 de estos niños sobrevivirían hasta la edad adulta. Entre estos supervivientes se encontraba un varón, Cómodo, nacido en el año 161, cuya existencia tendría consecuencias trascendentales para el futuro del imperio. Durante los años 150, a medida que Antonino Pío envejecía y Marco Aurelio maduraba hacia la plena adultez, el emperador filósofo en formación asumió responsabilidades cada vez más significativas dentro de la administración imperial. Fue nombrado cónsul por tercera vez en el año 161, un honor extraordinario que lo colocaba entre los senadores más distinguidos de toda la historia romana. Más importante aún, Antonino Pío le otorgó el imperium proconsular, el poder ejecutivo supremo sobre las provincias, y la tribunicia potestas, la autoridad sagrosanta de los tribunos de la plebe, que había sido absorbida por los emperadores como fundamento constitucional de su poder. Estos poderes convertían a Marco Aurelio en cogobernante de facto del imperio, aunque formalmente permaneciera subordinado a Antonino Pío. El anciano emperador supervisaba personalmente la educación práctica de su sucesor, compartiéndolo con él las decisiones administrativas cotidianas, explicándole las consideraciones que debían guiar la política imperial, introduciéndolo en las complejidades de la diplomacia, las finanzas públicas y el comando militar. Durante estos 23 años de reinado de Antonino Pío, el Imperio Romano disfrutó de un periodo de paz y prosperidad excepcionales que contrastaba marcadamente con las décadas turbulentas que seguirían. Las fronteras permanecían seguras, las provincias prosperaban bajo una administración competente, el comercio florecía a través de las extensas redes que conectaban el Mediterráneo con India y China. Las ciudades se embellecían con construcciones monumentales financiadas tanto por el erario imperial como por la munificencia de aristocracias locales ansiosas por demostrar su lealtad y su civilización romana. Marco Aurelio observaba y aprendía, preparándose conscientemente para el día en que asumiría la responsabilidad suprema del gobierno, pero también continuando su desarrollo filosófico personal, dedicando las horas que sus obligaciones públicas le permitían al estudio de los textos estoicos y a la práctica de los ejercicios espirituales que su maestro Junio Rústico le había enseñado. El emperador Antonino Pío falleció pacíficamente el 7 de marzo del año 161, a la edad de 74 años, después de un breve periodo de enfermedad. Según las fuentes antiguas, sus últimas palabras fueron aequanimitas, ecuanimidad, un término que encapsulaba perfectamente tanto su propio carácter como el ideal estoico al que Marco Aurelio aspiraba. El Senado, siguiendo el precedente establecido, ofreció inmediatamente el título de Augustus y todos los poderes imperiales a Marco Aurelio, reconociéndolo como el legítimo sucesor. Sin embargo, en un gesto que reveló tanto su carácter como su juicio político, Marco rechazó aceptar el poder imperial únicamente para sí mismo, insistiendo en que su hermano adoptivo Lucio Vero, 8 años menor que él, fuera elevado simultáneamente a la dignidad imperial como coemperador con poderes completamente iguales. Esta decisión de establecer una diarquía, un gobierno compartido entre dos Augusti con autoridad idéntica, no tenía precedentes en la historia del Imperio Romano y generó considerable perplejidad entre los observadores contemporáneos. Marco Aurelio justificó su elección argumentando que respetaba así la voluntad original de Adriano, quien había ordenado la adopción de ambos jóvenes simultáneamente, y que la magnitud de los desafíos que enfrentaba el imperio requería la colaboración de dos gobernantes en lugar de uno solo. Sin embargo, desde el principio, resultó evidente que, aunque formalmente iguales en rango, Marco Aurelio poseía la autoritas real y era reconocido universalmente como el emperador senior, mientras que Lucio Vero ocupaba una posición subordinada en la práctica, aunque no en el título. Esta asimetría reflejaba tanto las diferencias de edad y experiencia como, más fundamentalmente, las diferencias de carácter y capacidad entre ambos hombres. El 8 de marzo del año 161, el día siguiente a la muerte de Antonino Pío, Marco Aurelio y Lucio Vero
asumieron conjuntamente el poder imperial ante el Senado romano. Los senadores, que habían observado la formación de Marco durante más de 2 décadas y que reconocían sus cualidades excepcionales de inteligencia, integridad y dedicación al bien público, lo aclamaron con entusiasmo genuino. El pueblo romano, que había disfrutado de paz y prosperidad durante casi un cuarto de siglo, confiaba en que el nuevo emperador continuaría las políticas sabias de su predecesor. Marco Aurelio, a sus 40 años de edad, había alcanzado finalmente la posición para la cual Adriano lo había designado 23 años antes. El filósofo, educado en los principios estoicos de virtud, deber y servicio desinteresado al bien común, se encontraba ahora investido del poder absoluto sobre el Estado más grande y poderoso que el mundo había conocido. Sin embargo, lo que ninguno de los presentes en aquella ceremonia de investidura podía saber era que el reinado pacífico y próspero de Antonino Pío representaba el último respiro tranquilo antes de una tormenta que estaba a punto de desencadenarse. El filósofo, que había dedicado su vida a cultivar la serenidad interior y el desapego de las pasiones, se vería obligado, durante los 19 años siguientes, a convertirse en emperador soldado, dirigiendo personalmente ejércitos en fronteras remotas, lidiando con plagas devastadoras que matarían a millones de sus súbditos, enfrentando invasiones bárbaras que amenazaban las provincias más ricas del imperio, suprimiendo rebeliones de generales ambiciosos. El hombre, que valoraba por encima de todo la contemplación filosófica y la vida interior, apenas tendría tiempo para reflexionar, forzado por las circunstancias a actuar constantemente, a tomar decisiones de vida o muerte, a soportar privaciones físicas en campañas militares interminables. La gran paradoja del reinado de Marco Aurelio residiría precisamente en esta contradicción entre su temperamento filosófico y las demandas brutales de la realidad histórica en la que le correspondió gobernar. Cuando Marco Aurelio ascendió al trono imperial en aquella primavera del año 161, el Imperio Romano había alcanzado su máxima extensión territorial y se encontraba en el apogeo de su poder económico y cultural. Las fronteras se extendían desde el Atlántico hasta el Éufrates, desde Britania hasta el norte de África, abarcando prácticamente todo el mundo mediterráneo civilizado, más vastas regiones continentales en Europa, Asia y África. Dentro de estos límites, aproximadamente 60 millones de personas vivían bajo la Pax Romana, aquel orden imperial que garantizaba seguridad, justicia razonablemente predecible y prosperidad sin precedentes. Las ciudades florecían, conectadas por una red extraordinaria de calzadas pavimentadas que facilitaban tanto el comercio como el movimiento rápido de las legiones. El derecho romano proporcionaba un marco jurídico común que se aplicaba desde Hispania hasta Siria. El latín y el griego funcionaban como lenguas francas que permitían la comunicación a través de culturas vastamente diferentes. No obstante, bajo esta superficie de orden y prosperidad existían tensiones estructurales y amenazas emergentes que estaban a punto de manifestarse con fuerza devastadora. Las tribus germánicas más allá del Rin y del Danubio experimentaban transformaciones demográficas y organizativas que incrementaban su poder militar y su presión sobre las fronteras imperiales. El Imperio Parto en Oriente, el único estado que podía rivalizar seriamente con Roma, mostraba signos de renovado dinamismo bajo nuevos líderes. Más allá de estas amenazas externas, el propio imperio enfrentaba desafíos internos. Las disparidades económicas entre regiones ricas y pobres generaban tensiones sociales. Las dinastías locales en las provincias orientales conservaban ambiciones de autonomía. El ejército romano, aunque todavía formidable, había comenzado a experimentar dificultades de reclutamiento que obligaban a incorporar cada vez más bárbaros en sus filas. Marco Aurelio, el emperador filósofo cuya formación lo había preparado para buscar la sabiduría y la virtud, más que para comandar legiones o negociar con enemigos bárbaros, tendría que enfrentar todos estos desafíos simultáneamente. El ideal platónico del rey filósofo, aquel gobernante sabio que aplicaría los principios de la razón y la justicia para crear el estado perfecto, se vería sometido a la prueba más dura imaginable. ¿Podría un hombre formado en la contemplación filosófica demostrar la dureza y la determinación necesarias para defender el imperio contra amenazas existenciales?
¿Podría mantener su integridad moral y sus principios estoicos mientras tomaba decisiones que enviarían a miles de hombres a la muerte? ¿Podría preservar su humanidad mientras ejercía un poder absoluto sobre millones de vidas? Estas preguntas recibirían sus respuestas durante los 19 años extraordinarios que seguirían, años que transformarían al filósofo en guerrero sin que dejara nunca de ser, en lo más profundo de su ser, un buscador de sabiduría y virtud. Los primeros días del reinado de Marco Aurelio transcurrieron en una atmósfera de optimismo cauteloso y expectativas elevadas entre las élites romanas. El Senado, que había observado durante más de 2 décadas la formación meticulosa del nuevo emperador bajo la tutela de Antonino Pío, confiaba en que Marco continuaría las políticas prudentes y moderadas que habían caracterizado el gobierno de su predecesor. El pueblo romano, habituado a 23 años consecutivos de paz interior, prosperidad económica y estabilidad política, anticipaba que el reinado del emperador filósofo simplemente extendería indefinidamente aquella edad dorada que parecía haberse convertido en el estado natural del imperio. Los ejércitos desplegados en las fronteras, que no habían experimentado conflictos mayores durante casi una generación completa, asumían que su función principal continuaría siendo disuadir mediante su mera presencia a enemigos potenciales que no se atreverían a desafiar el poder de Roma. Incluso Marco Aurelio mismo, a pesar de su formación filosófica que le había enseñado a anticipar la impermanencia de todas las cosas humanas, probablemente albergaba la esperanza de que podría gobernar como había soñado, aplicando principios estoicos de justicia y razón para perfeccionar gradualmente la administración imperial, dedicando tiempo al estudio filosófico y quizás escribiendo tratados que contribuyeran al desarrollo del pensamiento ético. Sin embargo, esta visión idílica de un reinado pacífico dedicado a la mejora gradual del gobierno se haría añicos con una velocidad y una brutalidad que nadie habría podido anticipar. Apenas unos meses después de que Marco Aurelio y Lucio Vero asumieran conjuntamente el poder imperial, llegaron a Roma noticias alarmantes desde las fronteras orientales del imperio que transformarían inmediata y completamente la naturaleza de su gobierno. El imperio parto, aquella potencia rival que controlaba vastos territorios desde el Éufrates hasta las fronteras de India y que constituía el único estado capaz de enfrentar militarmente a Roma en términos aproximadamente iguales, había lanzado una ofensiva masiva contra las posesiones romanas en Oriente. Bajo el liderazgo de su rey Vologases IV, los ejércitos partos habían invadido Armenia, el reino cliente que funcionaba como estado tapón entre ambos imperios y cuyo control había sido objeto de disputas recurrentes durante más de un siglo. Peor aún, las fuerzas partas no se habían detenido en Armenia, sino que habían penetrado profundamente en la provincia romana de Siria, derrotando a las legiones destacadas allí y amenazando con desestabilizar completamente el dominio romano sobre todo el Oriente Próximo. La gravedad de esta crisis no podía subestimarse, ya que representaba el desafío militar más serio que Roma había enfrentado en la región durante décadas. Las provincias orientales del imperio, especialmente Siria, Asia Menor y Egipto, constituían algunas de las regiones más ricas y pobladas bajo control romano, generando una porción desproporcionada de los ingresos fiscales imperiales y albergando ciudades antiguas cuya pérdida habría representado un golpe devastador tanto económico como simbólico. Además, la reputación de invencibilidad militar de Roma, aquel prestigio que durante generaciones había disuadido a enemigos potenciales de desafiar el poder imperial, se veía directamente amenazada por las victorias partas iniciales. Si Roma permitía que estas derrotas quedaran sin respuesta, si no demostraba capacidad y voluntad para defender sus territorios mediante la fuerza abrumadora, otros enemigos potenciales a lo largo de las extensas fronteras del imperio podrían sentirse animados a probar suerte, desencadenando una cascada de crisis simultáneas que el sistema imperial podría no ser capaz de gestionar. Marco Aurelio, enfrentado súbitamente a esta emergencia militar, apenas iniciado su reinado, se vio obligado a tomar decisiones cruciales que revelarían tanto su pragmatismo político como su comprensión realista de sus propias capacidades y limitaciones.
A pesar de haber recibido una educación excepcional en múltiples disciplinas intelectuales, el nuevo emperador carecía completamente de experiencia militar práctica. Nunca había comandado legiones en campaña, nunca había planificado operaciones militares complejas, nunca había enfrentado las decisiones de vida o muerte que los generales debían tomar constantemente en el campo de batalla. Su formación filosófica estoica le había preparado para gobernar con sabiduría y justicia, para mantener la ecuanimidad frente a las adversidades, para distinguir entre lo que dependía de él y lo que escapaba a su control, pero no le había enseñado las artes de la estrategia militar, la logística de aprovisionamiento de ejércitos en campaña o las tácticas de combate de las legiones romanas. Reconociendo estas limitaciones con la honestidad intelectual que caracterizaba su carácter, Marco Aurelio decidió delegar el mando operacional de la guerra contra Partia en su coemperador Lucio Vero, quien, aunque tampoco poseía experiencia militar significativa, era más joven, físicamente más robusto y aparentemente más inclinado hacia las actividades militares que el filosófico Marco. Esta decisión reflejaba no solo pragmatismo, sino también el funcionamiento efectivo de la diarquía que ambos emperadores habían establecido. Marco Aurelio concentraría sus esfuerzos en la administración central del imperio desde Roma, gestionando las finanzas, supervisando el funcionamiento del aparato burocrático, interactuando con el Senado y las élites provinciales, mientras que Lucio Vero viajaría a Oriente para asumir nominalmente el comando supremo de las operaciones militares contra los partos. En el año 162, Lucio Vero partió de Roma hacia Oriente al frente de un impresionante séquito imperial, acompañado por varios de los comandantes militares más experimentados del ejército romano. El viaje mismo consumió varios meses, ya que el coemperador se detuvo en diversas ciudades importantes a lo largo de la ruta, participando en ceremonias públicas, recibiendo delegaciones de autoridades locales y, según algunas fuentes antiguas críticas, disfrutando de los placeres que las ricas ciudades griegas y orientales podían ofrecer a un emperador joven con recursos prácticamente ilimitados. Finalmente, Lucio Vero estableció su cuartel general en Antioquía, la magnífica capital de la provincia de Siria y una de las ciudades más grandes del imperio, desde donde supervisaría teóricamente las operaciones militares, aunque el mando táctico real recaería en generales profesionales. El comandante que efectivamente dirigiría las operaciones contra los partos resultó ser Cayo Abidio Casio, un general de extraordinaria competencia militar procedente de una familia siria de rango senatorial. Abidio Casio poseía exactamente las cualidades que Lucio Vero carecía: experiencia militar extensa, conocimiento íntimo del teatro de operaciones oriental, capacidad para inspirar lealtad fanática en sus tropas y una determinación implacable para lograr la victoria independientemente de los costos humanos o materiales. Bajo su liderazgo efectivo, las legiones romanas comenzaron sistemáticamente a recuperar el terreno perdido durante la ofensiva parta inicial, reorganizando las defensas, entrenando intensivamente a las tropas que habían sido derrotadas en los primeros enfrentamientos y preparando meticulosamente una contraofensiva de gran escala. Durante los años siguientes, entre 162 y 166, la guerra en Oriente se desarrolló con una intensidad y una brutalidad que contrastaban dramáticamente con la paz que Roma había disfrutado durante el reinado de Antonino Pío. Las legiones romanas, revitalizadas bajo el mando de Abidio Casio y respaldadas por los recursos prácticamente ilimitados que Marco Aurelio movilizó desde Roma para sostener el esfuerzo bélico, reconquistaron gradualmente Armenia, restaurando allí un rey cliente favorable a los intereses romanos. Posteriormente, las fuerzas imperiales no se contentaron con simplemente restaurar el statu quo ante, sino que lanzaron una invasión profunda del propio territorio parto, penetrando en Mesopotamia y avanzando hacia las regiones centrales del imperio enemigo. En el año 165, tras años de campaña extenuante, las legiones romanas alcanzaron y capturaron Ctesifonte, la capital invernal del imperio parto situada en las orillas del Tigris, saqueando meticulosamente la ciudad y demostrando de manera inequívoca que Roma conservaba su supremacía militar sobre cualquier enemigo.
Esta victoria espectacular parecía vindicar completamente la estrategia de Marco Aurelio de delegar el mando oriental en Lucio Vero y Avidio Casio. El prestigio militar de Minto Sniento Roma había sido restaurado de manera dramática. El imperio parto había sido humillado y forzado a aceptar términos de paz favorables a Roma, y vastas cantidades de botín y tributos fluyeron hacia las arcas imperiales desde los territorios conquistados temporalmente en Mesopotamia. Cuando Lucio Vero regresó a Roma en el año 166, fue recibido con un triunfo magnífico, aquella ceremonia tradicional romana donde los generales victoriosos desfilaban por las calles de la ciudad exhibiendo su botín y sus prisioneros ante las multitudes aclamantes. Marco Aurelio, demostrando su generosidad característica y su falta de envidia personal, compartió este triunfo con su coemperador, presentándose ambos conjuntamente ante el pueblo romano como vencedores de los partos. Sin embargo, esta celebración de victoria resultó ser prematura y trágicamente irónica, ya que el ejército romano que regresaba victorioso de Oriente traía consigo un enemigo infinitamente más letal y destructivo que cualquier fuerza militar parta, una enfermedad epidémica devastadora que los historiadores posteriores denominarían la peste antonina. Los síntomas reportados por las fuentes antiguas sugieren que podría haber sido viruela o sarampión, aunque la identificación precisa resulta imposible con la información disponible. Lo que resulta indudable es que esta epidemia se extendió con velocidad aterradora a través de todo el imperio durante los años siguientes, matando, según algunas estimaciones modernas, entre 5 y 10 millones de personas, aproximadamente el 10 al 20% de la población total del imperio. Las ciudades, con sus poblaciones densamente concentradas y sus condiciones sanitarias primitivas según estándares modernos, resultaron particularmente vulnerables, experimentando tasas de mortalidad que en algunos casos alcanzaron el 30 o incluso el 40% de sus habitantes. Las consecuencias de esta pandemia para el Imperio Romano resultaron catastróficas en múltiples dimensiones. En términos puramente demográficos, la pérdida de millones de personas en el transcurso de pocos años creó escaseces de mano de obra que afectaron todos los sectores de la economía, desde la agricultura que alimentaba las ciudades hasta la producción artesanal que sostenía el comercio. Las recaudaciones fiscales cayeron dramáticamente, no solo debido a la reducción de la población, sino también por el colapso de la actividad económica en regiones enteras devastadas por la enfermedad. Más crítico aún desde la perspectiva de la seguridad imperial, el ejército romano sufrió pérdidas terribles que debilitaron gravemente su capacidad operacional, precisamente en el momento en que nuevas amenazas comenzaban a manifestarse en otras fronteras. Legiones enteras fueron diezmadas por la peste, perdiendo hasta la mitad de su fuerza efectiva, mientras que la dificultad para reclutar reemplazos de una población civil también, devastada por la enfermedad, significaba que estas pérdidas no podían compensarse rápidamente. Marco Aurelio enfrentó esta crisis sanitaria sin precedentes con la determinación estoica que caracterizaría su respuesta a todas las calamidades de su reinado. Organizó equipos médicos para atender a los enfermos en las ciudades más afectadas, movilizó recursos del Tesoro Imperial para proporcionar alimentos y asistencia a las poblaciones devastadas, implementó medidas para mantener el orden público en regiones donde el colapso de la autoridad civil amenazaba con generar anarquía. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la capacidad del gobierno imperial para contener o mitigar significativamente los efectos de la pandemia era extremadamente limitada, dada la ausencia de comprensión médica sobre los mecanismos de transmisión de enfermedades infecciosas y la inexistencia de tratamientos efectivos. Marco Aurelio solo podía observar impotente cómo millones de sus súbditos perecían, mientras él mismo aplicaba los principios estoicos que le enseñaban a mantener la ecuanimidad frente a acontecimientos que escapaban completamente a su control. Mientras el imperio todavía se tambaleaba bajo el impacto combinado de la guerra parta y la peste devastadora, una tercera crisis de proporciones aún mayores comenzó a manifestarse en las fronteras septentrionales.
A partir del año 166 y acelerándose dramáticamente durante los años siguientes, las tribus germánicas y nómadas establecidas más allá del Rin y especialmente del Danubio comenzaron a lanzar incursiones cada vez más audaces y destructivas contra las provincias romanas. Estas invasiones no eran simples raids de saqueo como los que Roma había enfrentado ocasionalmente durante generaciones, sino movimientos de población a gran escala, impulsados por presiones demográficas, climáticas y por las migraciones de otros pueblos más al este que empujaban a las tribus germánicas hacia las fronteras imperiales. Los marcomanos, los cuados, los sármatas, los yácigos y numerosas otras tribus formaron coaliciones sin precedentes que coordinaban sus ataques para maximizar su impacto, explotando deliberadamente la debilidad temporal de las defensas romanas causada por las pérdidas de la guerra parta y de la peste. La magnitud de esta crisis germánica superó rápidamente cualquier cosa que Roma hubiera experimentado en sus fronteras del norte durante más de 2 siglos. En el año 167, hordas bárbaras no solo cruzaron el Danubio, sino que penetraron profundamente en territorio imperial, alcanzando la propia Italia septentrional por primera vez desde las invasiones cimbrias y teutónicas del siglo II a.C. La ciudad de Aquilea, un importante centro comercial en el norte de Italia, fue sitiada por fuerzas germánicas, generando pánico en toda la península itálica y llevando a muchos a cuestionar si Roma misma podría estar en peligro. Provincias enteras, como Panonia y partes de Germania Superior, fueron devastadas sistemáticamente, con ciudades saqueadas, poblaciones masacradas o esclavizadas y la infraestructura de la administración romana colapsando en vastas regiones. Enfrentado a esta amenaza existencial, Marco Aurelio comprendió que no tenía otra opción que asumir personalmente el mando de las operaciones militares. A diferencia de la guerra parta que había podido delegar en Lucio Vero y Avidio Casio, esta crisis requería la presencia del emperador mismo en el frente para movilizar todos los recursos disponibles del imperio y para proporcionar el liderazgo simbólico que inspirara a las legiones y a las poblaciones provinciales a resistir. En el año 168, Marco Aurelio, acompañado por Lucio Vero, marchó hacia el norte al frente de un ejército hostil reunido, iniciando lo que se convertiría en una serie de campañas militares que consumirían prácticamente todo el resto de su reinado. El filósofo que había dedicado su vida al estudio de la ética y la metafísica se vio forzado a convertirse en emperador soldado, pasando años en campamentos militares primitivos a lo largo del Danubio, soportando las privaciones de la vida en campaña, dirigiendo personalmente operaciones militares complejas a pesar de carecer de cualquier formación formal en el arte de la guerra. La transformación de Marco Aurelio de filósofo contemplativo a comandante militar resultó ser sorprendentemente exitosa, revelando capacidades que quizás ni él mismo había sospechado poseer. Aunque carecía de experiencia táctica directa, su inteligencia aguda, su capacidad para analizar problemas complejos desde múltiples perspectivas y su habilidad para identificar y delegar responsabilidades en subordinados competentes se tradujeron efectivamente en liderazgo militar. Marco Aurelio demostró ser un estratega brillante capaz de planificar campañas a gran escala que coordinaban los movimientos de múltiples ejércitos a través de vastas distancias. Un administrador meticuloso que aseguraba que sus legiones recibieran los suministros necesarios incluso en las circunstancias más difíciles, y un líder inspirador cuya presencia personal en el frente elevaba la moral de tropas que habían sufrido derrotas devastadoras. Sin embargo, el precio personal que Marco Aurelio pagó por esta campaña prolongada resultó extraordinariamente alto. En el año 169, su coemperador y hermano adoptivo Lucio Vero falleció súbitamente, probablemente víctima de la peste que continuaba devastando el imperio. Esta muerte privó a Marco del compañero que había compartido las cargas del gobierno durante 8 años, obligándolo a asumir en solitario todas las responsabilidades imperiales. Más dolorosamente aún, Marco Aurelio se vio separado durante años de su familia, de sus estudios filosóficos, de cualquier cosa que hubiera proporcionado placer o consuelo a su existencia. Vivía en tiendas militares o en
Fortalezas fronterizas primitivas, soportaba el clima brutal de los inviernos danubianos, enfrentaba constantemente el peligro del combate y la enfermedad, mientras intentaba desesperadamente contener enemigos que parecían multiplicarse más rápido de lo que podían ser derrotados. Durante estos años de guerra continua, Marco Aurelio libró una campaña tras otra contra las diversas tribus germánicas y sármatas. En el año 171 logró una victoria significativa contra los marcomanos en la batalla de Carnunto, demostrando que las legiones romanas, apropiadamente comandadas y aprovisionadas, conservaban su superioridad sobre los guerreros bárbaros. En 172 sometió a los marcomanos mediante una combinación de victorias militares y diplomacia hábil que separaba a diferentes tribus de sus alianzas, aislándolas para derrotarlas individualmente. En 174 derrotó a los cuados, otra poderosa confederación germánica, obligándolos a aceptar términos de paz que incluían el suministro de tropas auxiliares al ejército romano y la entrega de rehenes para garantizar su cumplimiento. En 175 finalmente logró someter a los sármatas, aquellos jineros nómadas de las estepas cuya movilidad y habilidad con el arco los hacía enemigos particularmente difíciles de enfrentar para la infantería pesada romana. Estas victorias sucesivas, logradas mediante años de campaña agotadora, finalmente permitieron a Marco Aurelio establecer en el año 175 lo que parecía ser una paz general a lo largo de la frontera del Danubio. El emperador había logrado no solo repeler las invasiones bárbaras, sino también crear una franja de seguridad al norte del río mediante el establecimiento de guarniciones avanzadas, la imposición de tratados favorables a Roma sobre las tribus derrotadas y la implementación de un sistema de vigilancia que proporcionaba advertencia temprana sobre futuros movimientos hostiles. Por primera vez desde que las crisis habían comenzado 14 años antes, parecía que Marco Aurelio podría finalmente regresar a Roma y dedicarse a las tareas administrativas del gobierno en condiciones de paz. Sin embargo, precisamente en este momento, cuando la situación militar parecía finalmente estabilizarse, Marco Aurelio enfrentó un desafío completamente diferente que amenazaba con destruir todo lo que había logrado mediante años de lucha. Una rebelión en las provincias orientales liderada por nada menos que Cayo Abidio Casio, el brillante general cuyas victorias sobre los partos una década antes habían salvado las posesiones romanas en Oriente. En el año 175 circularon rumores por las provincias orientales de que Marco Aurelio había muerto, víctima de la peste o de heridas recibidas en combate. Estos rumores, aunque completamente falsos, fueron aparentemente creídos por Abidio Casio y por muchos otros en Oriente. Enfrentado a lo que percibía como una crisis sucesoria inminente, Abidio Casio se proclamó emperador, argumentando que su experiencia militar y su capacidad demostrada lo hacían más apto para gobernar que el hijo de Marco Aurelio, Cómodo, quien tenía entonces solo 14 años. La revuelta de Abidio Casio colocó a Marco Aurelio en una posición extraordinariamente delicada. El general rebelde controlaba efectivamente Egipto, Siria y gran parte de Asia Menor, algunas de las provincias más ricas del imperio, y comandaba la lealtad de varias legiones que lo habían seguido victoriosamente contra los partos. Una guerra civil prolongada entre Marco Aurelio y Abidio Casio habría devastado precisamente aquellas regiones orientales que habían quedado relativamente intactas durante las guerras germánicas, consumiendo recursos que el imperio difícilmente podía permitirse perder y potencialmente proporcionando oportunidades a enemigos externos para explotar la división romana. Peor aún, desde la perspectiva del emperador filósofo, una guerra civil habría significado ordenar que legiones romanas masacraran a otras legiones romanas, que ciudadanos del imperio mataran a sus compatriotas por lealtades políticas divergentes. Marco Aurelio, fiel a sus principios estoicos, respondió a esta crisis con una combinación de firmeza pragmática y magnanimidad moral que impresionó profundamente a sus contemporáneos. Reunió rápidamente un ejército de las legiones que había comandado durante las guerras germánicas y marchó hacia Oriente, no para lanzar inmediatamente una ofensiva militar, sino para proporcionar una demostración visible de que continuaba vivo y en control,
desacreditando así los rumores que habían precipitado la rebelión. Simultáneamente, envió mensajes a Avidio Casio ofreciéndole clemencia si renunciaba a su pretensión imperial, prometiendo que no sería ejecutado, sino simplemente exiliado, una oferta extraordinariamente generosa según los estándares romanos, donde la traición normalmente se castigaba con muerte y confiscación de propiedades. Sin embargo, antes de que Marco Aurelio pudiera alcanzar las provincias orientales, la crisis se resolvió de manera súbita e inesperada. Oficiales del propio ejército de Avidio Casio, reconociendo que la rebelión estaba condenada al fracaso una vez que quedó claro que Marco Aurelio vivía y comandaba fuerzas superiores, asesinaron a su general y enviaron su cabeza cortada al emperador legítimo. Marco Aurelio, al recibir este macabro regalo, reaccionó no con triunfo, sino con tristeza visible, ordenando que la cabeza fuera enterrada apropiadamente sin ser exhibida públicamente como normalmente se hacía con traidores ejecutados. El emperador procedió entonces a visitar personalmente las provincias orientales que habían apoyado brevemente a Avidio Casio, no para castigar colectivamente a sus poblaciones, sino para restablecer su autoridad mediante una combinación de presencia imperial visible y clemencia calculada que desarmaba el resentimiento potencial. Durante su gira por Oriente en los años 175 y 176, Marco Aurelio aprovechó la oportunidad para actuar de maneras que reflejaban sus valores filosóficos más profundos. Visitó Atenas, el centro espiritual de la filosofía griega que él tanto admiraba, donde se declaró formalmente protector de la filosofía y fundó 4 cátedras imperiales financiadas por el erario público para enseñar las 4 principales escuelas de pensamiento filosófico: platonismo, aristotelismo, epicureísmo y estoicismo. Esta iniciativa, completamente sin precedentes en su alcance y generosidad, institucionalizaba el apoyo imperial a la educación filosófica y garantizaba que generaciones futuras de jóvenes romanos y griegos tendrían acceso a instrucción de la más alta calidad en todas las tradiciones filosóficas principales. El gesto demostraba que incluso en medio de guerras interminables y crisis múltiples, Marco Aurelio no había abandonado su identidad fundamental como filósofo, ni su convicción de que la búsqueda de la sabiduría representaba una de las actividades humanas más valiosas. Cuando Marco Aurelio finalmente regresó a Roma en el año 176, había estado ausente de la capital durante años, dedicando prácticamente todo su reinado hasta ese momento a campañas militares y a gestión de crisis. Podría haber esperado razonablemente que las victorias que había logrado contra germanos y sármatas, combinadas con la resolución exitosa de la rebelión de Avidio Casio, le proporcionarían finalmente el respiro que tanto necesitaba. Sin embargo, esta esperanza demostró ser ilusoria. Durante su ausencia en Oriente, las tribus germánicas que habían aceptado tratados de paz apenas un año antes habían violado sus compromisos, reanudando sus incursiones contra las provincias danubianas. Quedó dolorosamente claro que la paz del año 175 había sido meramente un respiro temporal, que los pueblos bárbaros más allá de las fronteras imperiales no aceptarían permanentemente la hegemonía romana, y que únicamente una presencia militar constante y una disposición a emplear fuerza abrumadora contra cualquier transgresión mantendría las fronteras seguras. En el año 177, apenas un año después de regresar a Roma, Marco Aurelio se vio obligado a marchar nuevamente hacia el Danubio para reanudar las operaciones militares. Esta vez, sin embargo, el emperador, envejecido y agotado por años de guerra continua, tomó una decisión que tendría consecuencias trascendentales para el futuro del imperio. Elevó a su hijo Cómodo, entonces de 16 años, a la dignidad de Augustus, convirtiéndolo en coemperador con poderes iguales a los suyos. Esta decisión representaba una ruptura dramática con el principio de adopción del mejor candidato que había caracterizado a los 5 buenos emperadores durante el siglo anterior. Nerva había adoptado a Trajano, Trajano a Adriano, Adriano a Antonino Pío y Antonino Pío a Marco Aurelio, seleccionando en cada caso al individuo más capaz disponible independientemente de vínculos de sangre. Marco Aurelio,
al designar a su hijo biológico como sucesor, a pesar de que el joven Cómodo no había demostrado cualidades excepcionales de carácter o capacidad, establecía un precedente de sucesión dinástica hereditaria que eventualmente contribuiría al declive del imperio. Las razones que motivaron esta decisión de Marco Aurelio han sido objeto de debate entre historiadores durante siglos. Algunos argumentan que el emperador simplemente actuó como padre amoroso, incapaz de resistir la tentación natural de transmitir el poder a su propio hijo en lugar de a un extraño. Otros sugieren que Marco Aurelio reconocía la fragilidad de su propia salud después de años de privaciones y enfermedades durante las campañas, y que temía que su muerte súbita sin un sucesor claramente designado pudiera desencadenar una guerra civil devastadora. Una tercera interpretación, más caritativa hacia el emperador filósofo, propone que Marco Aurelio esperaba que la exposición temprana de Cómodo a las responsabilidades imperiales bajo su propia tutela directa moldearía el carácter del joven y lo prepararía adecuadamente para gobernar virtuosamente. Cualquiera que fuera su razonamiento, la decisión demostraría ser catastrófica para Roma, ya que Cómodo gobernaría eventualmente como uno de los emperadores más incompetentes y degenerados de la historia romana. Durante los años finales de su reinado, entre 177 y 180, Marco Aurelio continuó dirigiendo personalmente las operaciones militares contra las tribus germánicas, ahora acompañado por su hijo Cómodo. Las campañas proseguían con una monotonía agotadora. Marchas exhaustivas a través de territorios difíciles, escaramuzas constantes con enemigos que evitaban batallas decisivas, sitios prolongados de fortalezas bárbaras, negociaciones interminables con jefes tribales cuya palabra resultaba frecuentemente poco confiable. Marco Aurelio, cuya salud se deterioraba visiblemente bajo el peso acumulado de años de estrés, privaciones y exposición a enfermedades, persistía no obstante en su deber, incapaz de abandonar su responsabilidad como emperador mientras el imperio enfrentara amenazas. Durante las escasas horas que sus obligaciones militares le permitían, el emperador filósofo se retiraba a su tienda de campaña para escribir, redactando en griego las reflexiones filosóficas que constituirían eventualmente su obra maestra, las Meditaciones. En el año 180, Marco Aurelio logró una victoria decisiva contra las tribus germánicas en una campaña que prometía finalmente resolver la crisis fronteriza mediante la anexión permanente de vastos territorios al norte del Danubio, creando nuevas provincias que extenderían las fronteras defensibles del imperio y que eliminarían la amenaza bárbara mediante la asimilación de las poblaciones conquistadas dentro del sistema imperial. Esta estrategia ambiciosa, si se hubiera implementado completamente, podría haber alterado fundamentalmente la trayectoria histórica del imperio, fortaleciendo sus defensas septentrionales de manera que habría hecho mucho más difícil las invasiones masivas que eventualmente destruirían el Imperio Romano de Occidente 2 siglos más tarde. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 17 de marzo del año 180, en su campamento militar cerca de Vindobona, la moderna Viena, o posiblemente en Sirmio según otras fuentes, Marco Aurelio Antonino falleció a la edad de 58 años. La causa más probable fue la misma peste que había devastado el imperio durante los 14 años previos y que finalmente alcanzó al emperador que había dedicado su vida a intentar proteger a sus súbditos de sus efectos. Con su muerte, no solo terminaba el reinado de uno de los gobernantes más excepcionales de la historia romana, sino que concluía la era de los 5 buenos emperadores, aquel período dorado de casi un siglo que muchos consideran el apogeo de la civilización romana. El filósofo que había sido forzado por las circunstancias a convertirse en guerrero, que había soportado con ecuanimidad estoica calamidades que habrían destrozado a hombres menores, que había mantenido su integridad moral y su dedicación al deber a pesar de privaciones y sufrimientos extraordinarios, finalmente descansaba. La muerte de Marco Aurelio el 17 de marzo del año 180 marcó el fin de una época extraordinaria en la historia de Roma. Pero el legado del emperador filósofo trascendería con mucho las circunstancias inmediatas de su fallecimiento y las consecuencias políticas de su sucesión.
Durante los 19 años agotadores de su reinado, mientras enfrentaba crisis militares sin precedentes, pandemias devastadoras y rebeliones amenazantes, Marco Aurelio había logrado algo verdaderamente excepcional que ningún otro gobernante de la antigüedad conseguiría igualar. Había mantenido intacta su integridad filosófica y moral incluso bajo las presiones más extremas del poder absoluto y la responsabilidad abrumadora. El filósofo que las circunstancias habían forzado a convertirse en guerrero nunca había dejado de ser, en lo más profundo de su ser, un buscador de sabiduría y virtud, un practicante dedicado de los principios estoicos que había aprendido en su juventud. Esta fidelidad inquebrantable a sus convicciones más profundas, esta negativa a permitir que las exigencias brutales del gobierno imperial corrompieran su carácter o erosionaran sus valores fundamentales, constituiría el aspecto más admirable y perdurable de su legado. El testimonio más extraordinario de esta dimensión filosófica de Marco Aurelio, el documento que más que cualquier acción política o victoria militar aseguraría su inmortalidad histórica, era una obra que probablemente nunca pretendió que otros leyeran. Sus Meditaciones, un texto único en toda la literatura antigua, que proporcionaba acceso directo e íntimo a los pensamientos privados de un emperador que reflexionaba sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia humana. A diferencia de los tratados filosóficos tradicionales que se escribían para demostrar erudición, defender posiciones teóricas o instruir a discípulos, las Meditaciones de Marco Aurelio constituían esencialmente un diario espiritual, una serie de notas personales que el emperador escribía para sí mismo como ejercicios de autodisciplina moral y reflexión filosófica. El título griego original de la obra, ta ais geauton, se traduce literalmente como a sí mismo o cosas para sí mismo, capturando perfectamente esta naturaleza íntima y no destinada a publicación del texto. Las circunstancias en las que estas reflexiones fueron escritas añadían una dimensión trágica y profundamente conmovedora a su contenido. Marco Aurelio no componía sus meditaciones filosóficas en el confort de una biblioteca imperial rodeado de libros y sirvientes, ni durante retiros tranquilos en villas campestres donde pudiera contemplar la naturaleza en paz. Por el contrario, la mayor parte de estas reflexiones fueron redactadas durante las campañas militares en las fronteras del Danubio, en tiendas de campaña primitivas azotadas por vientos helados, rodeado por los sonidos y los horrores de la guerra, mientras dirigía operaciones que enviaban a miles de hombres a la muerte. El contraste entre la violencia y el sufrimiento que rodeaban físicamente al emperador y la serenidad filosófica que intentaba cultivar mediante sus ejercicios de reflexión resultaba extraordinariamente pronunciado, testimonio viviente del poder de la filosofía estoica para proporcionar paz interior incluso en las circunstancias externas más adversas. La estructura de las Meditaciones reflejaba su origen como notas privadas más que como tratado organizado sistemáticamente. La obra consistía en 12 libros compuestos por párrafos breves, algunos de apenas unas pocas líneas, mientras otros se extendían por varias páginas, sin un orden temático evidente ni progresión argumentativa clara. Algunos pasajes recordaban enseñanzas que Marco Aurelio había aprendido de sus maestros filosóficos, especialmente de Junio Rústico y de las obras de Epicteto, que tanto lo habían impresionado en su juventud. Otros párrafos contenían recordatorios que el emperador se dirigía a sí mismo sobre cómo debía comportarse, qué actitudes debía cultivar, qué emociones debía controlar. Muchas secciones exploraban temas fundamentales de la filosofía estoica: la naturaleza del universo como un cosmos racionalmente ordenado, la distinción crucial entre lo que depende de nosotros y lo que no, la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de aceptarla con ecuanimidad, el deber de vivir virtuosamente independientemente de las circunstancias externas. Uno de los temas más recurrentes en las Meditaciones era la reflexión sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas humanas. Marco Aurelio recordaba constantemente que el poder, la fama, la riqueza, incluso la vida misma, eran efímeros y desaparecerían inevitablemente.
Meditaba sobre cómo emperadores anteriores que habían parecido todopoderosos en su tiempo habían sido completamente olvidados, cómo ciudades magníficas habían caído en ruinas, cómo generaciones enteras de seres humanos habían vivido, luchado, amado y sufrido solo para desaparecer sin dejar rastro. Estas reflexiones sobre la impermanencia no eran ejercicios de pesimismo nihilista, sino prácticas estoicas deliberadas diseñadas para liberar al emperador de la esclavitud a cosas externas que escapaban a su control, permitiéndole concentrarse en lo único que genuinamente dependía de él: sus propios juicios, intenciones y acciones morales. Otro tema central era la lucha continua de Marco Aurelio para controlar sus emociones y mantener la ecuanimidad estoica frente a las innumerables frustraciones, injusticias y adversidades que enfrentaba diariamente como emperador. Los párrafos que componía funcionaban frecuentemente como pep talks que se dirigía a sí mismo, preparándose mentalmente para interactuar con personas difíciles, recordándose que debía responder con paciencia y comprensión en lugar de con ira o resentimiento. Una de las secciones más conmovedoras del texto consistía en una serie de recordatorios que Marco se daba a sí mismo sobre cómo debía comenzar cada día. Cuando te levantes por la mañana, recuérdate a ti mismo que te encontrarás con personas entrometidas, ingratas, violentas, engañosas, envidiosas y antisociales. Pero todo esto les sucede por su ignorancia del bien y del mal. Este ejercicio de preparación psicológica reflejaba el reconocimiento realista de Marco Aurelio de que la naturaleza humana incluía inevitablemente el egoísmo, la maldad y la estupidez, pero que el sabio estoico debía responder a estas manifestaciones con comprensión filosófica más que con juicio condenatorio o reacción emocional. Las meditaciones también revelaban la profunda soledad existencial del poder imperial. A pesar de estar rodeado constantemente por cortesanos, generales, administradores y soldados, Marco Aurelio se encontraba fundamentalmente aislado por su posición única, incapaz de confiar completamente en nadie, obligado a tomar decisiones de consecuencias monumentales sin poder compartir genuinamente sus dudas o temores con otros. La filosofía estoica proporcionaba al emperador un refugio interior donde podía retirarse, un espacio privado de reflexión que nadie más podía invadir y donde podía ser completamente honesto consigo mismo sobre sus debilidades, sus fracasos y sus luchas. En este sentido, la escritura de las meditaciones funcionaba como una forma de autoterapia filosófica, una práctica que permitía a Marco Aurelio mantener su salud mental y su equilibrio moral bajo presiones que habrían destrozado a personas sin sus recursos intelectuales y espirituales. Curiosamente, a pesar de haber sido escritas por el hombre más poderoso del mundo, las meditaciones contenían relativamente pocas referencias específicas a los acontecimientos políticos o militares del reinado de Marco Aurelio. El emperador raramente mencionaba las batallas que había librado, las victorias que había logrado o las crisis que había enfrentado. Esta ausencia reflejaba un aspecto central de la filosofía estoica que Marco Aurelio había internalizado profundamente: la convicción de que los acontecimientos externos, por importantes que pudieran parecer a los contemporáneos, eran fundamentalmente irrelevantes para las únicas cuestiones que verdaderamente importaban, que eran las cuestiones del carácter moral individual y la virtud. Desde la perspectiva estoica que Marco Aurelio adoptaba, no importaba realmente si ganaba o perdía batallas, si el imperio prosperaba o declinaba, si su reinado era recordado favorablemente o condenado por generaciones futuras. Lo único que importaba era si él mismo vivía virtuosamente, si cumplía con sus deberes según lo mejor de su capacidad, si mantenía su integridad moral independientemente de las circunstancias externas. Sin embargo, aunque las meditaciones evitaban referencias directas a acontecimientos específicos, el texto entero estaba impregnado por el contexto de guerra continua, sufrimiento masivo y presión abrumadora en el cual fue escrito. Las reflexiones de Marco Aurelio sobre cómo aceptar la muerte con serenidad, sobre cómo mantener la compasión hacia los enemigos, sobre cómo no permitir que la crueldad necesaria de la guerra corrompiera el alma,
Todas estas meditaciones adquirían una intensidad y una urgencia particulares cuando se reconocía que eran escritas por un hombre que enviaba diariamente a miles de soldados a morir en combate, que ordenaba la ejecución de prisioneros, que devastaba territorios enemigos. La lucha de Marco Aurelio para reconciliar sus ideales filosóficos de humanidad universal y compasión con las necesidades brutales del poder imperial y la guerra defensiva constituía el subtexto trágico que recorría todo el texto. Una de las cualidades más admirables que Marco Aurelio demostró consistentemente durante su reinado, y que las meditaciones tanto enfatizaban como reflejaban, era su clemencia característica hacia los vencidos y su rechazo de la crueldad innecesaria. A pesar de enfrentar enemigos que habían devastado provincias enteras, masacrado poblaciones civiles y amenazado la existencia misma del imperio, Marco Aurelio consistentemente evitaba las represalias desproporcionadas o los castigos sádicos que habrían sido considerados completamente normales y justificados según los estándares de su época. Cuando derrotaba a tribus germánicas, generalmente ofrecía términos de paz razonables en lugar de exterminio o esclavización masiva. Cuando confrontaba la rebelión de Avidio Casio, había ofrecido clemencia al líder rebelde, y, después de que sus propios oficiales lo asesinaran, Marco Aurelio se negó a castigar a las familias o asociados del traidor, demostrando una magnanimidad que contrastaba dramáticamente con las venganzas sangrientas que otros emperadores habían ejercido contra sus enemigos. Esta clemencia no era debilidad ni resultado de un temperamento blando, sino que fluía directamente de los principios filosóficos estoicos que Marco Aurelio había internalizado. El estoicismo enseñaba que todos los seres humanos participaban de la razón divina universal o logos, que todos eran fundamentalmente hermanos dentro de la gran comunidad cósmica y que las transgresiones surgían de la ignorancia más que de la maldad inherente. Desde esta perspectiva, castigar excesivamente a quienes habían cometido errores o crímenes era tan irracional como enfadarse con un niño por no comprender matemáticas complejas. El sabio estoico debía responder a las transgresiones humanas con paciencia educativa, aplicando únicamente el castigo mínimo necesario para proteger el orden social y prevenir futuras transgresiones, sin añadir crueldad gratuita nacida del resentimiento o el deseo de venganza. Marco Aurelio también mantuvo durante todo su reinado un compromiso extraordinario con la filosofía, no simplemente como práctica privada, sino como dimensión pública de su gobierno imperial. A pesar de las demandas agotadoras de las guerras continuas y la administración del imperio, el emperador buscaba oportunidades para promover el estudio filosófico y para interactuar personalmente con los principales pensadores de su época. El episodio más significativo de este compromiso público con la filosofía ocurrió durante su gira por las provincias orientales en los años 175 y 176, después de haber suprimido la rebelión de Avidio Casio. En lugar de utilizar este viaje únicamente para propósitos políticos y militares, Marco Aurelio aprovechó la oportunidad para visitar Atenas, el centro espiritual e intelectual de la filosofía griega que él tanto admiraba. La visita del emperador a Atenas se convirtió en una celebración extraordinaria de la vida intelectual. Marco Aurelio fue iniciado formalmente en los misterios eleusinos, aquellos antiguos ritos religiosos que prometían a los iniciados una vida después de la muerte más favorable, demostrando así que incluso su racionalismo filosófico no excluía la participación en las dimensiones religiosas tradicionales de la cultura greco-romana. Más significativamente aún, el emperador estableció en Atenas 4 cátedras imperiales de filosofía, financiadas permanentemente por el Tesoro Imperial, cada una dedicada a una de las 4 principales escuelas de pensamiento filosófico: platonismo, aristotelismo, epicureísmo y estoicismo. Esta iniciativa sin precedentes institucionalizaba el apoyo estatal a la educación filosófica de una manera que nunca antes se había intentado, garantizando que generaciones futuras de jóvenes griegos y romanos
tendrían acceso a instrucción de la más alta calidad en todas las principales tradiciones filosóficas. La decisión de Marco Aurelio de financiar cátedras para todas las escuelas filosóficas principales, incluidas aquellas como el epicureísmo, cuyas enseñanzas diferían radicalmente del estoicismo que él mismo profesaba, revelaba una apertura intelectual y una generosidad de espíritu notables. El emperador reconocía que diferentes tradiciones filosóficas ofrecían perspectivas valiosas sobre la condición humana y que la búsqueda de la sabiduría se beneficiaba de la diversidad de enfoques en lugar de la imposición dogmática de una única doctrina. Este pluralismo filosófico patrocinado por el Estado representaba una aplicación práctica de los ideales de la paideia griega, aquella concepción de la educación integral que buscaba cultivar todas las capacidades humanas mediante la exposición a múltiples disciplinas y perspectivas. Los últimos años del reinado de Marco Aurelio, desde su regreso a las fronteras del Danubio en 177 hasta su muerte en 180, estuvieron marcados por una intensificación tanto de las presiones militares como del deterioro de su salud personal. El emperador, que nunca había sido físicamente robusto, había sido debilitado dramáticamente por años de exposición a los rigores de la vida militar en campaña. Las privaciones constantes, la mala alimentación, el clima brutal de las regiones danubianas, las enfermedades endémicas en los campamentos militares donde las condiciones sanitarias eran primitivas, todo esto había erosionado gradualmente su constitución física. Las fuentes antiguas mencionan que Marco Aurelio sufría de diversos problemas de salud crónicos, incluyendo dolores de estómago persistentes que trataba mediante una mezcla de opio y otros medicamentos que probablemente contribuían tanto a aliviar sus síntomas como a debilitar aún más su organismo. A pesar de su salud declinante, Marco Aurelio persistía en sus deberes militares con una determinación estoica que impresionaba a todos los que lo rodeaban. Los soldados que servían bajo su mando desarrollaron un respeto profundo por este emperador anciano y enfermo que compartía sus privaciones en lugar de gobernar cómodamente desde la distancia, que dormía en las mismas tiendas precarias que ellos, que soportaba el mismo frío y las mismas escaseces de provisiones. Esta identificación personal del emperador con el sufrimiento de sus tropas generaba una lealtad y una moral que ninguna cantidad de dinero o privilegios podría haber comprado. Marco Aurelio encarnaba el ideal del líder militar que no pedía a sus subordinados nada que él mismo no estuviera dispuesto a soportar, ganándose su devoción mediante el ejemplo personal más que mediante la autoridad formal. Durante estos años finales, Marco Aurelio también debía lidiar con la presencia creciente de su hijo Cómodo, a quien había elevado a la dignidad de coemperador en 177, cuando el joven tenía apenas 16 años. Esta decisión de designar a su hijo biológico como sucesor, rompiendo así con la tradición de adopción del mejor candidato que había caracterizado a los 5 buenos emperadores, continúa siendo uno de los aspectos más controvertidos y debatidos del legado de Marco Aurelio. Los historiadores posteriores, conociendo el desastroso reinado de Cómodo que seguiría a la muerte de su padre, han criticado severamente esta decisión, argumentando que Marco Aurelio, al privilegiar los lazos de sangre sobre el mérito, estableció un precedente de sucesión dinástica hereditaria que contribuiría al declive del imperio. La defensa más caritativa de la decisión de Marco Aurelio sugiere que el emperador esperaba que la exposición temprana de Cómodo a las responsabilidades imperiales bajo su propia tutela directa durante los años de campaña en el Danubio moldearía positivamente el carácter del joven y lo prepararía adecuadamente para gobernar. Marco Aurelio probablemente creía que podía transmitir a su hijo los valores estoicos y los principios de buen gobierno que él mismo había cultivado durante décadas. Además, existían consideraciones pragmáticas. Cómodo era el único hijo varón superviviente de Marco Aurelio de entre los numerosos hijos que había tenido con Faustina, y negarse a designarlo como sucesor podría haber generado una guerra civil después de la muerte del emperador, con Cómodo reclamando el trono por derecho de sangre contra cualquier candidato adoptado. Sin embargo, a pesar de estos argumentos racionales, la evidencia sugiere que incluso durante la vida de Marco Aurelio, Cómodo ya manifestaba rasgos de carácter preocupantes que auguraban mal para su futuro como emperador.
El joven mostraba poco interés genuino en las responsabilidades de gobierno, prefiriendo los placeres y el entretenimiento a las tareas administrativas. Carecía completamente de la inclinación filosófica de su padre, considerando el estoicismo como una carga aburrida en lugar de una fuente de sabiduría. Su comportamiento en el campamento militar sugería una crueldad y una vanidad que contrastaban dramáticamente con la clemencia y la humildad características de Marco Aurelio. Sin embargo, el emperador filósofo, quizás cegado por el afecto paterno o quizás simplemente exhausto por años de guerra y crisis continuas, no tomó las medidas que habría podido tomar para prevenir que Cómodo le sucediera. En los primeros meses del año 180, Marco Aurelio logró victorias decisivas contra las tribus germánicas que habían renovado sus hostilidades después de la paz temporal del 175. Estas victorias abrían la posibilidad de implementar finalmente el plan ambicioso que el emperador había desarrollado durante años de campaña, la anexión permanente de vastos territorios al norte del Danubio para crear nuevas provincias romanas que extenderían las fronteras defensibles del imperio y que eliminarían la amenaza bárbara mediante la incorporación de las poblaciones germánicas dentro del sistema imperial. Esta estrategia de expansión territorial, la primera que Roma había intentado seriamente desde el reinado de Trajano más de medio siglo antes, podría haber alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en Europa central y habría fortalecido dramáticamente las defensas septentrionales del imperio. Sin embargo, el destino intervino antes de que Marco Aurelio pudiera completar este proyecto. El 17 de marzo del año 180, en su campamento militar cerca de Vindobona, la moderna Viena, o posiblemente en Sirmio según otras fuentes, el emperador Marco Aurelio Antonino falleció a la edad de 58 años. La causa más probable de su muerte fue la peste antonina, aquella pandemia que había devastado el imperio durante los 14 años previos y que finalmente había alcanzado al emperador que había dedicado tanto esfuerzo a proteger a sus súbditos de sus efectos. Según algunas fuentes antiguas, Marco Aurelio, sintiendo que su muerte se aproximaba, había rechazado alimentos durante varios días, acelerando así su fin, aunque esta narrativa podría ser una invención posterior diseñada para presentar su muerte como un acto filosófico final de autodeterminación estoica. Los relatos antiguos sobre las últimas horas de Marco Aurelio, aunque probablemente embellecidos por la tradición posterior, capturaban elementos que parecían consistentes con su carácter conocido. Se decía que el emperador moribundo había convocado a sus generales y oficiales más cercanos para dirigirles últimas palabras de consejo y aliento, pidiéndoles que continuaran sirviendo fielmente a Roma y especialmente que guiaran y aconsejaran a su hijo Cómodo en los difíciles años venideros. Según estas narrativas, Marco Aurelio enfrentó su muerte con la serenidad estoica que había cultivado durante toda su vida, aceptando tranquilamente la inevitabilidad de su fin sin lamentos ni protestas, viendo su muerte simplemente como parte del orden natural del universo que el sabio debía abrazar en lugar de resistir. La muerte de Marco Aurelio marcó el final de la era de los 5 buenos emperadores, aquel periodo extraordinario de casi un siglo durante el cual Roma había sido gobernada por una sucesión de emperadores excepcionalmente capaces y virtuosos que habían proporcionado al imperio su período de máxima extensión territorial, prosperidad económica y estabilidad política. Los historiadores posteriores identificarían retrospectivamente este período como el apogeo de la civilización romana, el momento en que el sistema imperial funcionaba de manera óptima, proporcionando a sus súbditos paz, justicia razonablemente predecible y oportunidades sin precedentes para la prosperidad material y el desarrollo cultural. El historiador Edward Gibbon, escribiendo en el siglo XVIII, llegaría a afirmar que el período desde la muerte de Domiciano en 96 hasta la muerte de Marco Aurelio en 180 constituía el período en la historia del mundo durante el cual la condición de la raza humana fue más feliz y próspera. La ascensión de Cómodo al trono imperial inmediatamente después de la muerte de su padre confirmaría trágicamente todos los temores sobre el fin de esta era dorada.
El nuevo emperador, liberado finalmente de la supervisión paternal que había moderado al menos parcialmente sus peores impulsos, demostraría ser uno de los gobernantes más incompetentes, degenerados y brutales de toda la historia imperial romana. Cómodo abandonó inmediatamente las campañas militares que su padre había estado dirigiendo, negociando una paz apresurada con las tribus germánicas que renunciaba a los planes de expansión territorial que Marco Aurelio había desarrollado, y regresó rápidamente a Roma, donde podría dedicarse a los placeres y entretenimientos que genuinamente le interesaban. Su reinado de 12 años estaría marcado por la megalomanía creciente, la crueldad caprichosa hacia la aristocracia senatorial, la obsesión bizarra por combatir personalmente como gladiador en la arena, y una incompetencia administrativa que debilitaría gravemente las instituciones que los 5 buenos emperadores habían fortalecido. El contraste dramático entre Marco Aurelio y Cómodo, entre el emperador filósofo dedicado al deber y a la virtud y su hijo degenerado obsesionado con la gratificación personal, proporcionaría a los moralistas posteriores un ejemplo perfecto de cómo un siglo de selección cuidadosa basada en el mérito podía desmoronarse en una sola generación cuando se revertía a la sucesión dinástica hereditaria. La decisión de Marco Aurelio de designar a Cómodo como su sucesor permanecería como la mancha más significativa en su legado, por lo demás extraordinariamente admirable, un recordatorio de que incluso los gobernantes más sabios y virtuosos podían cometer errores de juicio con consecuencias catastróficas. Sin embargo, a pesar de este fracaso en asegurar una sucesión competente, el legado general de Marco Aurelio para la civilización occidental resultaría extraordinariamente positivo y perdurable. Su ejemplo como gobernante que mantuvo su integridad moral y sus principios filosóficos, incluso bajo las presiones más extremas del poder absoluto, inspiró a incontables líderes posteriores que buscaban modelos de liderazgo ético. Durante la época romana tardía y el período bizantino, Marco Aurelio fue recordado consistentemente como uno de los mejores emperadores que Roma había producido, un modelo de virtud imperial contra el cual se medían otros gobernantes. Su clemencia característica, su dedicación al bienestar de sus súbditos, su rechazo de la tiranía y el capricho que habían caracterizado a emperadores peores, todos estos aspectos de su gobierno fueron preservados en la memoria histórica como ejemplos de cómo el poder debía ejercerse. Durante el Renacimiento europeo, cuando los humanistas redescubrieron y revalorizaron los textos clásicos, la figura de Marco Aurelio emergió nuevamente como objeto de fascinación y admiración. Los pensadores renacentistas encontraban en él la encarnación del ideal platónico del rey filósofo, aquel gobernante que combinaba poder político con sabiduría filosófica para crear el mejor gobierno posible. Las cortes europeas miraban hacia atrás a Marco Aurelio como modelo de príncipe educado y virtuoso, y su nombre se invocaba regularmente en tratados sobre educación principesca y sobre la naturaleza del buen gobierno. Durante la Ilustración del siglo XVIII, cuando los filósofos desafiaban los fundamentos del absolutismo monárquico y desarrollaban teorías de gobierno limitado y racional, Marco Aurelio proporcionaba un ejemplo histórico de cómo un gobernante absoluto podía ejercer el poder con moderación y en beneficio de sus súbditos. No obstante, el legado verdaderamente más importante y perdurable de Marco Aurelio no residía en sus logros políticos ni en su conducta como emperador, por admirables que éstos fueran, sino en el texto filosófico que escribió sin intención de publicación. Las Meditaciones, este pequeño libro, preservado casi milagrosamente a través de los siglos cuando tantos otros textos antiguos se perdieron irreparablemente, se convertiría en uno de los tratados filosóficos más leídos, traducidos e influyentes de toda la antigüedad. A diferencia de obras filosóficas más técnicas y sistemáticas que requerían formación especializada para ser comprendidas, las Meditaciones hablaban directamente a preocupaciones humanas universales en un lenguaje relativamente accesible, haciéndolas disponibles a lectores de todos los niveles de educación filosófica. Las enseñanzas contenidas en las Meditaciones resonaban profundamente con lectores de épocas y culturas vastamente diferentes porque abordaban cuestiones fundamentales de la existencia humana que trascendían contextos históricos específicos.
cómo encontrar significado y propósito en un mundo frecuentemente caótico e injusto, cómo mantener la integridad moral bajo presión, cómo aceptar las inevitabilidades de la pérdida y la muerte sin desesperación, cómo responder con compasión a las transgresiones de otros en lugar de con ira y resentimiento, cómo distinguir entre lo que genuinamente importa y lo que es superficial o transitorio. Todas estas cuestiones que Marco Aurelio exploraba en sus reflexiones continuaban siendo relevantes 2000 años después de su muerte. El texto ofrecía no respuestas dogmáticas o sistemas filosóficos rígidos, sino un ejemplo viviente de cómo un ser humano real había luchado con estas cuestiones en circunstancias extraordinariamente difíciles. Durante el siglo XIX y especialmente el siglo XX, las meditaciones experimentaron un renacimiento notable, convirtiéndose en uno de los textos de filosofía antigua más leídos por audiencias generales no académicas. Soldados llevaban copias de las meditaciones a las trincheras de las guerras mundiales, encontrando consuelo en las reflexiones de un emperador que también había conocido los horrores del combate. Líderes políticos y empresariales consultaban el texto buscando guías sobre cómo ejercer el poder responsablemente. Personas ordinarias enfrentando crisis personales, enfermedades, pérdidas o simplemente las frustraciones cotidianas de la vida encontraban en las palabras de Marco Aurelio una sabiduría práctica que podían aplicar inmediatamente a sus propias circunstancias. En el siglo XXI, las meditaciones han experimentado un resurgimiento adicional como texto fundacional de lo que se ha denominado estoicismo moderno, un movimiento que busca adaptar las enseñanzas de los filósofos estoicos antiguos a las condiciones de la vida contemporánea. Miles de personas en todo el mundo practican ejercicios estoicos basados en las técnicas que Marco Aurelio describe en sus reflexiones, utilizándolos como herramientas para gestionar el estrés, desarrollar resiliencia emocional, cultivar gratitud y mantener perspectiva frente a los desafíos de la vida moderna. Aplicaciones de teléfonos inteligentes ofrecen citas diarias de las meditaciones, blogs y podcasts exploran sus enseñanzas. Cursos en línea enseñan cómo aplicar el estoicismo de Marco Aurelio a problemas contemporáneos desde la ansiedad hasta la toma de decisiones empresariales. Esta relevancia continua de las meditaciones 2 milenios después de su composición testimonia algo profundo sobre la naturaleza de la sabiduría genuina. A diferencia del conocimiento técnico o científico que se vuelve obsoleto a medida que avanza el progreso humano, la sabiduría sobre cómo vivir bien, cómo mantener el carácter virtuoso, cómo encontrar significado y propósito, esta clase de conocimiento trasciende épocas históricas específicas porque aborda aspectos fundamentales de la condición humana que permanecen esencialmente constantes. Los seres humanos del siglo XXI enfrentan tecnologías y estructuras sociales radicalmente diferentes de las del siglo II, pero continúan luchando con las mismas cuestiones fundamentales de mortalidad, significado, relaciones, sufrimiento y búsqueda de la buena vida que preocupaban a Marco Aurelio, el emperador filósofo que murió en un campamento militar hace casi 2000 años, agotado por años de guerra continua y devastado por enfermedades, que nunca imaginó que sus reflexiones privadas serían leídas por millones de personas a través de los siglos, dejó un legado que en muchos aspectos resulta más vital y relevante en el siglo XXI que durante gran parte de los siglos intermedios. Marco Aurelio demostró mediante su vida y sus escritos que era posible mantener la humanidad, la integridad y la búsqueda de la sabiduría incluso en las posiciones de mayor poder y bajo las presiones más extremas. Mostró que el poder absoluto no necesitaba corromper absolutamente, que un gobernante podía ser simultáneamente fuerte y compasivo, decisivo y reflexivo, comprometido con el deber pero no consumido por la ambición personal. En última instancia, la grandeza perdurable de Marco Aurelio no reside en las provincias que defendió ni en las batallas que ganó, aunque éstas fueron considerables, sino en su ejemplo como ser humano que se esforzó constantemente por vivir de acuerdo con sus más altos ideales filosóficos a pesar de todas las tentaciones, presiones y dificultades que enfrentaba.
Él encarnaba la posibilidad de que los principios filosóficos no fueran meramente especulaciones abstractas para ser debatidas en academias, sino guías prácticas para vivir que podían aplicarse incluso, y quizás especialmente, en las circunstancias más desafiantes. Las meditaciones continúan inspirando a millones de lectores no porque ofrezcan respuestas fáciles o consuelos superficiales, sino porque documentan honestamente la lucha de un ser humano extraordinariamente autoconsciente para mantener su integridad y su sabiduría bajo condiciones que habrían justificado completamente el rendirse a la desesperación, el cinismo o la crueldad. 2000 años después de su muerte, Marco Aurelio permanece como uno de los pocos ejemplos históricos del ideal filosófico del rey sabio hecho realidad, un testimonio viviente de que el poder y la virtud, la fuerza y la compasión, la acción decisiva y la reflexión filosófica profunda no son incompatibles, sino que pueden fusionarse en una sola vida extraordinaria dedicada simultáneamente al servicio público y al cultivo de la excelencia moral personal. Su legado trasciende las categorías ordinarias de logro histórico, convirtiéndolo no simplemente en un emperador notable, sino en un maestro de sabiduría cuyas enseñanzas continúan iluminando los desafíos perennes de la existencia humana para todos aquellos que buscan vivir con propósito, integridad y significado en un mundo que frecuentemente parece carecer de los tres.